Entonces, la suma de todo el espacio muestral. Vamos a decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de D me tiene que dar 1. Vamos a decir, la probabilidad de A es 3 por la probabilidad de B. La probabilidad de B es la probabilidad de B. Y la probabilidad de C dijimos que es la misma que la probabilidad de B, entonces podemos repetir probabilidad de B, ¿sí? Y acá sabemos que esto es 0,25. Entonces, ¿qué hay? Despejando, nos va a quedar 5 probabilidad de B es igual a 0,75. Probabilidad de B, entonces, es igual a 0,15. Y ahí ya podemos sacar todos los demás datos, porque si la probabilidad de B es 0,15, ya lo podemos llenar acá. Probabilidad de B es 0,15, sabíamos que la probabilidad de C era lo mismo, entonces es 0,15. Y la probabilidad de D habíamos dicho que era 0,25. Entonces la probabilidad de A, ¿cuánto es? 0,45. 0,45, perfecto. Ahora vamos a responder las preguntas. Dice, si un alumno aprobó, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ya dice, ya nos están dando un condicional. Nos dice, si el alumno aprobó, sabemos que aprobó, ¿cuál es la probabilidad de quien lo evaluó sea ¿cuál es la probabilidad de haber sido evaluado por los dos profesores con mayor índice de desaprobados? ¿Cuáles son los dos que tienen el mayor índice de desaprobados? A y B. A y D. D. Perfecto. ¿Sí? Porque tienen los que menos aprobaron, que eran 0,2 y 0,15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le haya tomado A o D? ¿Sí? Entonces, esto lo podemos decir. ¿Cuál es la probabilidad de que le haya tomado A sabiendo que aprobó? ¿O cuál es la probabilidad de que le haya tomado D sabiendo que aprobó? Estas condicionales. Y las condicionales, fíjense que nosotros no podemos invertirlas. No podemos decir la probabilidad de A sabiendo que aprobó es igual a la probabilidad que aprobó sabiendo A. ¿No? Eso lo podemos hacer con las intersecciones, pero no con las condicionales. Entonces las tenemos que calcular. Y las calculamos como la intersección, la probabilidad de A intersección aprobar, dividiendo la probabilidad del que está condicionando, que es aprobar. Y acá lo mismo, la probabilidad de D intersección aprobar dividido la probabilidad de el que está condicionando, que es aprobar. Y estas intersecciones, ¿cómo las sacamos? ¿De dónde las sacamos? Del árbol, tipo haciendo las multiplicaciones y todo. Haciendo las multiplicaciones, exacto. Entonces lo podemos calcular acá. Vamos a ponerlo así. Multiplico esto por esto y tengo la intersección entre A y aprobar, ¿sí? 0,45 por 0,2, ¿cuánto me da? 0,09. Multiplico 0,15 por 0,3 y voy a tener la intersección entre B intersección aprobar, 0,045. Acá voy a tener la intersección entre C y aprobar,
0,0375 y acá voy a tener la intersección entre D y aprobar. 0,0375. Entonces, la intersección entre A y aprobar ya sé que es 0,09. Y la intersección y la probabilidad de aprobar, bueno, la probabilidad de aprobar, vamos a ponerlo acá, va a ser la suma de todas las intersecciones. Va a ser la suma, entonces va a ser la probabilidad de que me tome A y que apruebe, más la probabilidad de que me tome B y que apruebe, que me tome C y que apruebe, y que me tome D, o que me tome, mejor dicho, o que me tome D y que apruebe. ¿Que cuánto da esa suma? La suma de todo esto. 0,21 puede ser. Sí, 0,21. Entonces, ponemos acá 0,21. Después, más la intersección entre D y que apruebe es 0,0375 dividido 0,21 también. Y esto nos da 0,6072, más o menos. ¿Sí? Y ahora vamos al punto B. Dice, si un alumno desaprobó, ¿cuál es la probabilidad de quien lo evaluó sea quien más aprobados tiene? ¿Quién es el que más aprobados tiene? ¿Puede ser A o no? Es el B, ¿sí? Que tiene 0,3. Ah, sí, perdón. 0,3. Entonces, el punto B me dice, si un alumno desaprobó, condicional no aprobar, ¿cuál es la probabilidad de que le haya tomado B, que es quien tiene más aprobados? Y acá también vamos a hacer la intersección entre B y no aprobar dividido la probabilidad de no aprobar. Si sabemos que aprobar, la probabilidad de aprobar es 0,21, la de no aprobar, ¿cuánto va a ser? $0,79. 0,79, exacto, que va a ser 1 menos la probabilidad de aprobar. Y después, la intersección entre B y no aprobar, que la tenemos acá, lo vamos a calcular directamente desde acá. Vamos a ponerlo en otro color para que se vea. La probabilidad de no aprobar sabiendo que tomo B va a ser, si la de aprobar sabiendo que tomo B es 0,3, ¿esta cuánto va a ser? Esta condicional. 0,7. 0,7, porque las ramas me tienen que dar 1. Y después, para sacar la intersección, probabilidad de B intersección no aprobar, voy a multiplicar 0,15 por 0,7. Y esto me da 0,105. ¿Sí? Multiplico así. Entonces 0,105 dividido 0,79 y esto me da 0,1329. Ahí está. Hasta ahí los ejercicios. ¿Alguna duda? A ver, justo se me fue el chat.
Ahí está. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿O podemos dar por finalizada la guía número 1? Porque tengo que buscar la terapia. No, de mi parte ninguna, profe. Buenísimo. Entonces, damos por finalizada la guía 1. Ahora sí, si tienen alguna duda, si queda alguna duda de la guía 1, la pueden poner por medio del foro del campus, ¿sí? Y ahora vamos a... ¿Cómo? Pensé que alguien me hablaba. Ahora vamos a empezar con la guía número 2, ¿sí? Bueno, empezamos con la 2 entonces. Generalmente siempre me preguntan por el ejercicio número 5. Sí, profe. Ese no entendí. Bueno, vamos a ver entonces el 5. A ver si hay otro que con el que siempre me pregunten. El 8, si podemos verlo también, porque no lo pueden ni empezar. Bueno, vamos a empezar entonces 5, 8. El 11, profe. 5, 8, 11. Ok, bueno, ahí ya empezamos entonces. Vamos con el 5 primero. Perfecto. Vamos, dice. Una firma de inversiones ofrece a sus clientes bonos municipales que vencen después de diferente número de años. La función de distribución de T igual número de años para el vencimiento de un bono seleccionado aleatoriamente está dado por F de T 0 cuando T es menor a 1, un cuarto cuando T está entre 1 y 3, un medio cuando T está entre 3 y 5, 3 cuartos cuando T está entre 5 y 7, y 1 cuando T es mayor o igual a 7. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo les hago una pregunta. ¿Esta variable es continua o discreta? ¿A ustedes qué les parece? Discreta, ¿no es? Discreta. Es discreta. Yo no puedo tener un bono que, porque estamos hablando del vencimiento de los bonos. Entonces, el bono va a vencer cuando finalice el año. No puedo tener un bono que me finalice a los 5 meses o a los 5 meses y un día, ¿sí? Es discreta. Entonces, primer dato, ¿sí? Es discreta. Entonces voy a tener números discretos, ¿sí? Segundo, ¿qué dato me está dando acá? ¿Qué función tengo acá? ¿Qué función me da como dato? La de distribución. La de distribución. ¿Y la de distribución
¿qué es lo que me dice? ¿Las probabilidades qué? ¿No era la suma de probabilidades? Es las probabilidades acumuladas, exacto. Son sumas de probabilidades, son probabilidades acumuladas. Entonces yo, primero que nada, lo que voy a tener que hacer es convertir esta función de distribución en la función de probabilidad, ¿sí? Entonces voy a decir, tengo t, que es equivalente a decir tengo x, luego tengo la probabilidad de t y luego tengo f de t, que es el dato que yo tengo, ¿sí? Y acá me voy fijando. Me voy fijando las variables que tengo. Bueno, tengo la variable 1, tengo la variable 3, tengo la variable 5 y tengo la variable 7. Esas son mis t, que es lo mismo que decir, esas serían mis x. Y después yo sé que cuando t es menor a 1, acá es 0. Si está entre 1 y 3, o sea, a partir de 1, va a valer un cuarto. Si está entre 3 y 5, o sea, a partir de 3, va a valer un medio. Si está entre 5 y 7, va a valer 3 cuartos, o sea, a partir de 5 vale 3 cuartos. Y a partir de 7 vale 1, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a ir calculando entonces las probabilidades. Primero que nada, acá, ¿cuánto me tiene que dar? La suma de todo. 1. 1. Es la condición de cierre, ¿sí? Esto siempre me tiene que quedar igual. Si f de t en 1 vale un cuarto, ¿cuál es la probabilidad de que t valga 1? Un cuarto. Un cuarto, perfecto. Esto lo traslado. Ahora, si un medio es la suma de este más este, ¿cuánto va a valer la probabilidad de que valga 3? La probabilidad de t igual a 3, ¿cuánto sería? Cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Si la probabilidad de que valga, si f en t igual a 5 es 3 cuartos, y yo sé que este 3 cuartos es la suma de un medio más la probabilidad de t igual a 5, ¿cuánto sería la probabilidad de t igual a 5? Un cuarto. Un cuarto. Y acá, bueno, yo sé que 1 más vendrá a ser 1 menos 3 cuartos, me tiene que dar la probabilidad de t igual a 7, o por diferencia, porque sé que me tiene que dar 1 acá, voy a decir que esto es un cuarto. Entonces ya tengo todas las probabilidades ahí. Una vez que lo tengo así, ahí ya puedo empezar a responder las preguntas que me va haciendo. Entonces, la pregunta número 1 me dice, la probabilidad de t igual a 5. Bueno, t igual a 5 ya lo tengo. T igual a 5 es un cuarto. ¿Sí? Lo saco de la tabla. Discúlpame, Melanie. ¿Sí? No entendí cómo llegaste a las probabilidades de un cuarto. Bueno, primero que nada, yo lo que hago es lo siguiente. Yo tengo el dato de la f grande. Entonces, la primer fila de la f grande me tiene que coincidir con la primer fila de la probabilidad, ¿sí? Que se traslada. Entonces sé que es un cuarto. Después, acá yo tengo en la fila de la f grande que f grande en 3 es un medio.
Y yo sé por definición que la F grande es la acumulada. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es la acumulada es la suma de la fila anterior más la probabilidad de esta fila. Entonces, es un cuarto más la probabilidad de esta fila. ¿Qué hago? Hago un medio menos un cuarto. Me da un cuarto. ¿Sí? Luego tengo el dato de F en 5. Y yo sé que este dato es la suma del anterior con la probabilidad de esta fila. Entonces, ¿qué hago? 3 cuartos menos un medio. Me da un cuarto. Y después este lo saco por diferencia. O también sé que es la suma de esta, que es la acumulada de esta fila, o sea, es la suma del anterior con la probabilidad de esta fila, lo saco 1 menos 3 cuartos. Me da un cuarto. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, vamos al B. El B me dice probabilidad de T mayor a 3. ¿Sí? T mayor a 3, ¿qué puede ser? Puede ser la probabilidad de T igual a 5 o la probabilidad de T igual a 7. Y un medio, ¿no? Exacto. Voy a poner un cuarto más un cuarto, un medio. Después me dice la probabilidad de que T esté entre 1,4 y 6. Acá, yo tengo el dato 1,4. No tengo el dato. Y esta no es una probabilidad continua, es una probabilidad discreta. Entonces yo tengo que respetar los valores que toma la variable. Si no toma el valor 1,4, me fijo el siguiente que puede tomar. Y me fijo si está dentro de las condiciones. El siguiente es 3. Y 3 es menor a 6. Así que puede tomar el valor 3. Y puede tomar el valor 5. 5 es menor a 6. Probabilidad de T igual a 5. ¿Ok? Entonces lo traduzco de esa manera. Con los valores que yo tengo, que sé que va a cumplir la variable. Esto va a ser un cuarto. Y esto va a ser un cuarto. Es igual a un medio. Y el punto D dice la probabilidad de que T esté entre 2 y 5, sabiendo de que T es mayor a 1,2. Y acá nos tenemos que fijar lo siguiente. Primero que nada tenemos que calcular la intersección, ¿sí? Vamos a calcular la intersección entre que T esté entre 2 y 5 y un T mayor a 1,2. Sobre la probabilidad de que T sea mayor a 1,2. Y ahí vamos a ver esto. ¿Cómo calculo las intersecciones? Bueno, acá vamos a ver. Supónganse, si tengo que hacer una línea, la probabilidad de que T esté entre 2 y 5, voy a tener 2, 3 y 5. Va a estar de acá hasta acá. Esa es la probabilidad. Bueno, en realidad esto si fuera continua.
Y la probabilidad de que t sea mayor a 1,2, si tenemos 1,2 acá, va a ser de acá a acá. ¿No? ¿Dónde tengo la intersección? O sea, ¿dónde coinciden las dos líneas? En 3 y 5. En 3 y 5, o sea, en esta parte. Entonces esto es lo mismo que decir la probabilidad de que t esté entre 2 y 5, dividido la probabilidad de que t sea mayor a 1,2. Pero bueno, esto no quedó acá porque lo tenemos que traducir todavía. Porque no puedo tomar solamente que estén entre 2 y 5, porque es una probabilidad discreta. Entonces me tengo que fijar. ¿Cómo traduzco? Dice mayor o igual a 2. ¿Yo tengo 2? No. Tomo el siguiente. ¿El siguiente quién es? 3. La probabilidad de 3. Y luego dice menor a 5, pero el 5 no lo incluye. Entonces, si no lo incluye, no puedo tomar 5. Solamente me queda probabilidad de t igual a 3. Dividido la probabilidad de que t sea mayor a 1,2. Bueno, que sea mayor a 1,2 es igual a decir que sea t igual a 3 más t igual a 5 más t igual a 7. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto me da eso? Tres cuartos, ¿no? Tenemos, sí, 3/4 la parte de abajo y acá 1/4. Entonces tenemos Un tercio. 1/3. Exacto. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, está claro. ¿Puedes correr la pantalla hacia la izquierda, por favor? Que no se ven los... No, al otro, a la derecha, por favor. Ahí. Gracias. No está entrando toda la hoja en la presentación. Ah, ¿no está entrando toda la hoja? Ok. No sé si... agrandándolo un poco. Porque está... o ampliando en el... a la derecha. No. ¿Ahí se está viendo? Ahí sí está viendo, sí. No se ve el lado izquierdo, pero... Ah, no. El lado izquierdo no, porque yo tampoco lo veo. Es más bien... voy escribiendo y se me va para el costado, por eso. Okay. Bueno, no sé si ahí pudieron copiar todo. Igual después lo subo. Sí. Perfecto. Vamos entonces el punto 8. Bueno, vamos. El punto 8 dice así. Dice, sea X una variable aleatoria que toma los valores 0, 1 y 2. Ya sabemos entonces que qué tipo de variable es. X. Discreta. Es discreta. Y sabemos que toma los valores 0, 1 y 2. Y la esperanza de X cuadrado es igual a 2,3. Sabiendo que la probabilidad de 1 es igual a 3, o sea, 1 acá, si decimos probabilidad de X, es igual a 3,
encontrar los parámetros de una nueva variable definida como el triple de la original reducido en una unidad. Bueno, primero vamos a ver los datos que tenemos y en función a los datos que tenemos vamos a armar la nueva variable que nos piden acá. Bueno, primero que nada, vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que esto nos tiene que sumar ¿cuánto? 1. 1. Perfecto. Y tenemos el dato de una probabilidad. Y tendríamos que sacar el dato del resto de las probabilidades y lo vamos a sacar con este dato que nos dan acá, que es la esperanza cuadrada. Si nosotros calculamos la esperanza de x cuadrado, ¿cómo tendríamos que calcular este dato? Si tuviéramos todos los datos y lo tuviéramos que calcular, ¿cómo lo calcularíamos? Sería 0 al cuadrado por la probabilidad de 0 más 1 al cuadrado. Exacto. Muy bien. Sería x al cuadrado por la probabilidad de x. Entonces, vamos a decir, la esperanza de x cuadrado es igual a 0 al cuadrado por probabilidad de 0, más 1 al cuadrado por la probabilidad de 1, que es 0,3, o sea, ya lo podemos poner, más 2 al cuadrado por la probabilidad de 2. 0 por la probabilidad de 0 me va a dar 0. Esto me va a dar 0,3 más, y bueno, todo esto me da 2,3. Más 4 por la probabilidad de 2, igual a 2,3. Entonces acá ya directamente despejo. La probabilidad de 2 me tiene que dar entonces 2,3 menos 0,3, todo esto dividido 4. Entonces, ¿cuánto me da la probabilidad de 2? 0,5. Un medio. 0,5. Exacto. Entonces, acá ya tengo este dato del 0,5. Vamos a ponerlo en otro color, así no se confunde. Y por diferencia, ya puedo sacar la probabilidad de 0, ¿no? ¿Cuánto va a ser la probabilidad de 0? 0,2. 0,2. Bueno, ahora con estas mismas probabilidades, lo que me está pidiendo es lo siguiente, dice, encontrar los parámetros, ¿sí? Cuando hablamos de parámetros nos vamos a referir a la esperanza de x, y a la varianza, ¿sí? Varianza de x y el desvío, o sea, sigma de x, ¿sí? Que esto lo podemos poner, la esperanza la podemos decir como mu de x, la varianza b de x y el desvío d de x, ¿sí? Es lo mismo. Estos son sinónimos. Bueno, los parámetros son esos. Dice, encontrar los parámetros de una nueva variable, o sea, lo que me cambia es la x, no la probabilidad, ¿sí? Una nueva variable definida como el triple de la original, o sea, vamos a hacer una variable que le podemos llamar z, que dice, definida como el triple de la original, o sea, 3 veces x, reducido en una unidad. Reducido es menos 1. Esa es la nueva variable. Entonces, acá tenemos que calcular entonces esta nueva variable, que es z. Que z va a tener la misma probabilidad que x. Lo único que cambia es la variable, ¿sí?
Entonces, z va a ser 3x menos 1. En este caso, ¿qué va a ser? 0. En el caso de 0, 3 por 0 menos 1. Me queda menos 1. Después, 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Después, 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Entonces z va a tener z va a ser la variable menos 1, 2, 5. ¿Sí? Que va a tener la misma probabilidad 0,2, 0,3 y 0,5. Y ahora tengo que calcular los parámetros, o sea, la esperanza de z, que la esperanza de z, ¿qué va a ser? Z por la probabilidad de z, que es la misma probabilidad que x. Por lo tanto, voy a decir menos 1 al cuadrado por la probabilidad que es 0,2, más 2 al cuadrado por la probabilidad que es 0,3, más 5 al cuadrado por la probabilidad que es 0,5. ¿Y esto cuánto me está dando? 2,9. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Melanie, yo no entendí dónde sacaste, o me perdí dónde sacaste el menos 1, el 2 y el 5. Porque yo lo que calculo es, tengo que calcular esto, ¿sí? Z es 3x menos 1. Entonces, vamos a la primera fila. 3 por x. X en este caso es 0. Entonces, 3 por 0 menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 1. ¿Sí? Sí, ahí entendí, lo reemplazo, digamos. Claro, se reemplaza. Exacto. ¿Alguna duda más? Profe, yo tengo una duda. Lo que acabas de calcular no sería tipo la esperanza de z al cuadrado. Ay, perdón. Sí, la esperanza de z al cuadrado. En realidad hay que borrar el cuadrado porque el resultado da. Listo, no, sí, pero Sí. igual lo necesitamos después para la varianza, pero Sí, después lo vamos a necesitar sí o sí. listo. Sí, igual es 2,9 sin el cuadrado. Bueno, ¿alguna duda más? Seguimos. Bueno, ya tenemos la esperanza. Ahora tenemos que calcular la varianza, ¿sí? La varianza de x la vamos a calcular como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado, ¿sí? Que no son lo mismo. Generalmente se confunden en los parciales, lo calculan como si fuera lo mismo y no es lo mismo, así que cuidado con eso. Entonces, la esperanza de x cuadrado la vamos a calcular como menos 1 al cuadrado por 0,2, más 2 al cuadrado por 0,3, más 5 al cuadrado por 0,5, ¿sí? Y a esto le vamos a restar la esperanza de x elevada al cuadrado, que es 2,9 elevado al cuadrado. Y esto es 5,49. Y después, para calcular el desvío, lo único que tenemos que hacer es, sabemos que el desvío es la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces es 5,49 raíz, que nos da 2,3431. Creo que no sería la varianza de z desde x. Sí, es la varianza de z. Acá también, todo es de z. Listo. Bueno, ¿alguna duda con este? No, profe, de mi parte no, todo claro, gracias. Buenísimo. Después me habían dicho el 11, ¿no?
¿El 11? ¿Antes del 11 alguno? En el chat estaban pidiendo, creo que el 9C. 9C, ok. Veamos el... Bueno, ya que está, hacemos todo en 9, así ya nos queda. Dice, una variable aleatoria continua, sí, acá ya nos aclara que es continua. Toma los valores solo entre 0 y 4 y su función de densidad está dada por f de x es igual a un cuarto. En ese intervalo, ¿no? Cuando x está entre 0 y 4. ¿Sí? Solamente en ese intervalo. Entonces, calcular probabilidad de x menor a 2. ¿Sí? Vamos al punto. Entonces, el punto A, que dice probabilidad de x menor a 2. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de x menor a 2? Bueno, tenemos que calcular en este caso la integral entre 2 y 4. ¿Sí? Recuerden que las probabilidades en las continuas son áreas, entonces tenemos que calcular el área esta de un cuarto diferencial x. Bueno, va a ser un cuarto de x evaluado entre 4 y 2. Que, bueno, sería 4 sobre 4, que esto nos da 1, menos 2 sobre 4. Nos termina dando un medio. El B dice, no, perdón, hay que seguir con este. Probabilidad de que esté entre 0 y 3. Entonces vamos a calcular la integral entre 0 y 3 de un cuarto diferencial x. ¿Sí? Va a ser un cuarto de x evaluado entre 3 y 0. Me da 3 cuartos. Luego, la probabilidad de x mayor o igual a 4. Acá en las continuas nos interesan los iguales. No nos interesa porque no existe la probabilidad en un punto, ¿sí? Y mayor a 4, ¿está definido dentro del intervalo? Recuerden que la función está entre 0 y 4. Entonces, si está entre 0 y 4, mayor a 4, no está definido. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 0. ¿Sí? Y después tenemos la probabilidad de x mayor a 3. Que en este caso sería el intervalo de 3 a 4. ¿Sí? De un cuarto diferencial x. Y bueno, nos queda un cuarto de x evaluado entre 4 y 3. 1 menos 3 cuartos. Un cuarto. Hasta acá. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? Vamos al punto B. Calcular probabilidad de x menor a 3 sabiendo que x es mayor a 2. ¿Sí? Acá lo mismo. Primero tenemos que ver dónde está la intersección. La intersección entonces va a ser x menor a 3.
Supónganse que el 3 está acá. Menor a 3 va a ser de acá para allá. Pero este me dice x mayor a 2. Supónganse que el 2 está para acá. Y el 2 va a ser de acá para allá. Entonces, ¿dónde hay intersección? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Entonces, esto es lo mismo que decir probabilidad de que x esté entre 2 y 3 dividido la probabilidad de que x sea mayor a 2. ¿Sí? Esto lo voy a calcular como la integral entre 2 y 3 de un cuarto diferencial x dividido la integral entre 2 y 4 de un cuarto diferencial x. ¿Sí? Bueno, esto me termina dando un medio. Después ustedes hagan los cálculos. Después, la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que x es menor a 3,5. Lo mismo. X mayor a 1 va a ser de acá para allá. 3,5 está para acá y me dice que es menor. Entonces, ¿dónde está la intersección? Entre 1 y 3,5. Entonces, probabilidad de que x esté entre 1 y 3,5 sobre la probabilidad de que x sea menor a 3,5. ¿Cómo calculo? La integral entre 1 y 3,5 de un cuarto de x diferencial x y la integral entre 0 y 3,5 de 1 de un cuarto diferencial x. ¿Sí? Y esto me termina dando 0,7143. Ustedes después los calculan. Ese es el punto B y ahora sí vamos a el C, hallar y graficar la función de distribución. Bueno, Profe, sí, saltemos el 9C porque me había confundido, era el 9B, así que nada, yo entendí cómo se hacía. perfecto. Bueno, igual ya lo hacemos, así ya queda, ¿sí? Así ya te queda el ejercicio todo completo. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, la función de distribución. La función de distribución es la acumulada a izquierda. Entonces, ¿cómo la calculamos? La función de x va a ser de la integral entre menos infinito hasta infinito de f de x diferencial x. En este caso va a ser menos infinito, esta es la esperanza, hasta x. Hasta x sub 0. Menos infinito, o sea, es el límite inferior, va a ser 0. Hasta x, siempre va a ser hasta x. De un cuarto diferencial x. Entonces esto me queda un cuarto de x evaluado entre x y 0. ¿Qué me da? Me da un cuarto de x. Y ahora lo que tenemos que hacer directamente es decir, bueno, f de x, ¿cómo la defino? Bueno, va a valer 0 si x es menor a 0. Va a valer un cuarto de x si está entre 0, si x está entre 0 y 4. Y va a valer 1 si x es mayor a 4. ¿Sí? Y acá para graficar, vamos a graficar, bueno, si es menor a 0, va a valer 0, o sea, va a venir así. Después, entre 1, que está acá, 2, 3 y 4, va a valer la función esta, ¿sí? Va a ser una función, supónganse que acá vale 1
Y esto es todo un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. No, los valores. Perdón, vendría a ser un cuarto, un medio, 3/4. ¿Sí? Entonces, desde 0 hasta 4 va a valer la función, va a valer esta recta que se representa por un cuarto de x. Y desde 4 en adelante va a valer siempre 1. Ese vendría a ser el gráfico. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Bueno, nada, sigamos entonces. No, gracias. Sigamos. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? La otra profesora ya va por el trabajo práctico número 3. Sí, ya sé. Mi consulta es si se puede cambiar una clase práctica por una teórica, como para que vayamos Como al mismo para... tiempo con la otra profesora. En realidad, con el tema de por dónde van, no se preocupen, porque en sí después el parcial va a ser más que nada práctico, ¿sí? Entonces, supónganse de que lleguemos a ver todos los temas, o sea, y que ya se llega a la unidad 5, lo que se va a hacer es, se va a parar ahí y se va a empezar a practicar, ¿sí? En el examen va a ser todo práctica lo que van a necesitar. Entonces, la idea de hoy es por ahí terminar todo lo que es referente a la unidad 2 y después si siguen avanzando con la teoría, no importa, porque en un momento la teoría vamos a parar y vamos a dedicarnos exclusivamente a la práctica, ¿sí? Entonces, y la idea es que vayan integrando tanto lo que van viendo más adelante con la práctica esta. Entonces, si estamos atrasados con la práctica, no pasa nada, sino de que la idea es que lo vayan integrando con los nuevos conceptos y que en el día del examen ustedes puedan relacionar ejercicios de la unidad 1 con ejercicios de la unidad, no sé, 3 y así, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, claro. Así que por eso no se preocupen si ven de que con la teoría ya están bastante avanzados y la práctica falta, porque va a llegar un momento en que vamos a cortar la parte teórica y nos vamos a abocar directamente en lo que es la práctica, ¿sí? Claro, vamos a aprender al día. Claro. Sí. Así que no se preocupen con eso. Además, el parcial es exclusivamente práctico, así que enfóquense bien en ver la práctica. Obviamente la teoría la necesitan porque sin la teoría no van a saber aplicar la práctica. Pero sí traten de que les salga bien todos los ejercicios, no importa cuánto tarden. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a entonces con el 11. Dice la duración en horas de un tubo electrónico es una variable aleatoria x cuya función de distribución es f de t de 1 menos 1 sobre t cuando t es mayor a 1 y de 0 cuando t es menor o igual a 1. Dice, hallar la probabilidad de que uno de tales tubos dure entonces a menos de 1 hora. Probabilidad de que
t sea menor a 1. ¿Cuánto va a valer menor a 1? 0. 0. Ya es dato de acá. B. Vamos al B. Dice menos de 5 horas. Entonces, probabilidad de t menor a 5. Acá, ¿qué tipo de función nos dieron? ¿Qué función era esta? La distribución. La de distribución. ¿Y la de distribución qué característica tiene? ¿Qué probabilidad tiene? Tiene las probabilidades acumuladas a izquierda, ¿sí? En esta función de distribución, yo directamente puedo reemplazar la t por el valor de la variable, ¿sí? Entonces, t menor a 5, ya directamente lo que hago es 1 menos 1 sobre 5, ¿sí? Porque esta función ya directamente me calcula todo a izquierda. Fijémonos en esta, en la anterior, en la del punto anterior. Yo con esta función ya, si la tenía desde un principio, me ahorraba de hacer todos estos cálculos, ¿sí? Porque en esta ya directamente reemplazo a la x por el valor que quiero y ya tengo la probabilidad acumulada hasta ese número, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá, si yo quiero la probabilidad de t menor a 5, ya directamente reemplazo 5 acá y ya tengo todas las probabilidades acumuladas hasta 5. ¿Sí? Entonces lo único que hay que hacer es eso, 1 menos 1 sobre 5. Queda 4 sobre 5. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Después, el punto C nos dice más de 10 horas. La probabilidad de t mayor a 10. Ahora, esta probabilidad, acuérdense que está acumulada a izquierda. O sea, solamente puedo calcular probabilidades menores. En el caso de que tenga que calcular una probabilidad mayor, esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de t menor a 10. ¿Sí? Que sería 1 menos 1 sobre 1 sobre 10. ¿Sí? Reemplazo la t por el 10. Me queda 1 sobre 10. Vamos al D. El D dice, entre media hora y 2 horas. La probabilidad de que t esté entre 1 medio y 2. ¿Sí? Cuando tengo así un entre, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar probabilidad del mayor, t menor a 2, y le resto la probabilidad del menor, ¿sí? Probabilidad de t menor a 1 medio. Y acá, bueno, calculo 1 menos 1 sobre 2 menos que sea menor a 1 medio va a ser 0, porque acuérdense que ya cuando es menor a 1 ya es 0. 1 medio. ¿Sí? Y después dice más de 2 horas y media si dura al menos 1 hora y media. Este creo que estaba mal en la resolución de la guía. La probabilidad de que dure más de 2 horas y media, o sea, x sea mayor a 2,5, sabiendo que x dura más de 1 hora y media, entonces x es mayor a 1,5. Acá también tenemos que ver la intersección. La intersección de x mayor a 2,5. Tenemos 2,5 mayor a 2,5. Y después,
x mayor a 1,5. Si tenemos 1,5 acá, es por acá. ¿Dónde hay intersección? Bueno, en x mayor a 2,5. Entonces decimos probabilidad de x mayor a 2,5 sobre probabilidad de x mayor a 1,5. Esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de x sea menor a 2,5 dividido 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 1,5. Esto sería entonces 1 menos 1 sobre 2,5 y acá 1 menos 1 sobre 1,5. ¿Sí? Que me termina dando 0,6. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, no entiendo, por ejemplo, ahí o en el C, ¿por qué lo das vuelta? O sea, si es 1 menos la probabilidad de t y cambias el signo. Porque yo esta probabilidad la tengo toda acumulada a izquierdas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que me acumula las probabilidades menores al número que estoy hablando. Por ejemplo, probabilidad en 5 me va a calcular todos los... si yo calculo f en 5, reemplazando la t por un 5, me va a calcular toda la probabilidad menor al número 5, ¿sí? Me acumula la probabilidad en 2, en 3, en 4, hasta llegar en 5, ¿no? De manera continua. No es discreta, no es que puedo calcular la probabilidad en un punto. Entonces, yo nada más puedo calcular menores. ¿Qué voy a hacer? Si yo necesito un mayor, por ejemplo, supónganse en este que es x mayor a 10. Yo tengo en 10, yo lo necesito de acá para allá, pero yo solamente puedo calcular probabilidades que sean menores de un punto de acá para allá. ¿Qué hago? Tomo la totalidad. Si yo quiero calcular x mayor a 10, necesito calcular esto. Pero yo no puedo calcular de acá para allá, yo siempre tengo que calcular menores. Bueno, entonces, ¿qué digo? Tomo la totalidad, que la totalidad es 1, y calculo el menor. Calculo de acá para allá, y se lo resto. Porque si yo tomo la totalidad y le resto lo menor, por diferencia me queda lo mayor. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda más con este ejercicio o avanzamos? No, profe, gracias. Yo entendí. Perfecto. Vamos al 13. Dice, una variable aleatoria x toma únicamente los valores 1 y 2 y la esperanza de x es 1,65. Hallar la función de probabilidad de x. Bueno, si toma solamente los valores 1 y 2, ¿qué tipo de variable tenemos? Perdón, me perdí. ¿Qué ejercicio, qué parte está? El 13. Ejercicio 13. Claro. Sí. Discreta. ¿no Es discreta, exacto. Toma solamente los valores 1 y 2. X toma 1 y 2. Y tenemos probabilidad de x, que nos tiene que dar 1. Y nos da otro dato que nos dice que la esperanza de x es igual a 1,65. Y de ese hallar la función de probabilidad de x. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar esto? ¿Cómo encontramos este dato? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? La función de probabilidad es saber cuánto es la probabilidad de 1 y cuánto es la probabilidad de 2. ¿Cómo se les ocurriría que podemos encontrar esas probabilidades? Con la esperanza. Bueno, lo primero que podemos usar es el dato de la esperanza de x. ¿Por qué? Por la esperanza de x sabemos que es x,
o sea, 1 por la probabilidad de x igual a 1, ¿no? Más 2 por la probabilidad de x igual a 2. Y esto sabemos que da 1,65. Ahora, acá tenemos dos incógnitas, ¿no? La Entonces no lo... probabilidad, ¿Cómo? un medio puede ser la probabilidad. No sé si es un medio. ¿Por qué? Porque en las probabilidades uno puede tener, yo puedo decir, es un medio y un medio, o puedo decir, por ejemplo, es 0,4 y 0,6, o puedo decir es 0,3 y 0,7, ¿sí? No podemos decir son equiprobables, tienen la misma probabilidad de los dos. Hacemos que una esté en función de la otra, tipo, como sabemos que x igual a 1 y x igual a 2 tiene que ser 1, es lo mismo que decir que x igual a 1 es 1 menos x igual a 2. Exacto, hacemos así, armamos, entre comillas, el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque el otro dato que tenemos es que la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces ya con ese dato podemos reemplazar una por la otra. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de 1, yo sé que es 1 menos la probabilidad de 2, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a reemplazar acá, en esta ecuación, ¿sí? Entonces, 1 por la probabilidad de 1, bueno, este 1 es como que si no existiera, vamos a decir 1 menos probabilidad de 2 más 2 por probabilidad de 2 me tiene que dar 1,65, ¿sí? De esto que calculo, que la probabilidad de 2 es igual a 0,65, ¿sí? Entonces, si la probabilidad de 2 es 0,65, la probabilidad de 1 por diferencia es 0,35. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Y después, el otro punto que dice el 13b, este era el A, el B. Calcular probabilidad de x menor a 1,2 y calcular probabilidad de x igual a ¿cuánto dice? Perdón, que no veo. A 2. A 2. Ok. Bueno, menor a 1,2 en realidad es, como es una probabilidad discreta, me fijo cuál es el número que es menor a 2, que es 1. Perdón. El número que es menor a 1,2 es 1. Es 0,35. Y la probabilidad de x igual a 2 es 0,65. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Ninguna? Avanzamos. Vamos con el 17 entonces. Dice, una variable aleatoria continua x, ya nos está diciendo el mismo ejercicio que es continua, toma solo valores entre 0 y 4 y su función de densidad está dada por f de x es igual a 1 medio menos a por x, ¿no? Donde a es una constante, dice. Y sabemos que solamente toma valores entre 0 y 4. Calcular el valor de a y representar gráficamente la función de densidad, ¿sí? Vamos al valor de a.
acá les consulto. ¿Cómo podemos calcular el valor de A? ¿Cómo se les ocurre? Tenemos que aplicar una ley que la venimos repitiendo un poco. ¿Ley de cierre? La ley de cierre, exacto, ¿sí? ¿Qué dice la ley de cierre? En este caso, que va a ser la integral entre 0 y 4, que es el límite inferior y el límite superior de 1/2 menos a por x diferencial x, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. Perfecto. Entonces vamos a hacer la integral. Vamos a hacer la integral de 1/2 x menos a al cuadrado dividido 2 evaluado entre 4 y 0, que me tiene que dar 1, ¿sí? Y acá, bueno, si reemplazan todo, que es el cálculo que tienen que hacer, me da que A es 1/8. ¿Sí? Vamos ahora entonces, ya que tenemos el dato de A, ahora lo que podemos hacer es reemplazarlo en la función. Entonces, la f de x me va a quedar entonces 1/2 menos 1/8 de x. Esto después ustedes lo grafican, que es una función lineal común y corriente, ¿sí? Vamos al punto B. El punto B dice hallar la probabilidad de que x esté entre 1 y 1/2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a calcularlo entonces como la integral entre 1 y 2 de 1/2 menos 1/8 de x diferencial x, ¿sí? Me va a quedar entonces 1/2 de x menos 1/8 de x cuadrado dividido 2 evaluado entre 2 y 1. Ustedes hacen todos los cálculos y les tiene que dar 0,3125. Vamos al siguiente, el C. Calcular esperanza de x cuadrada y varianza de x. Entonces, la esperanza de x lo voy a calcular como la integral entre 0 y 4 de x por f de x, que sería 1/2 menos 1/8 de x diferencial x. ¿Sí? Acá háganlo como a ustedes les resulta más fácil. A mí siempre me resultó más fácil multiplicar, o sea, distribuir la x directamente, o sea, hacer 1/2 de x menos 1/8 de x cuadrado y después integrarlo y ya está. Pero a ustedes, si les resulta más fácil sacando la x y después multiplicando, es lo mismo, ¿sí? Cuestión de que esto les queda evaluado de la siguiente manera: les queda 1/2 de x cubos dividido 3 menos 1/8 de x a la 4 dividido 4 evaluado entre 4 y 0, ¿sí? Que esto les tiene que dar 8/9. Profe, perdón, sí. ¿Por qué 1/2 de x al cubo sobre 3 si tiene solamente una x? Tipo, ¿no sería al cuadrado? A ver, espérame. ¿No es porque hace distributivo ahí? No, porque estoy copiando cualquier cosa. Me parecía raro. No. Esta es estoy con la esperanza de x cuadrada. Todo por querer apurarme.
Pero sí, sería acá. un medio de x cubo sobre 2. Sí, este sería solamente, vamos a borrar todo. Estaba con la esperanza de x cuadrada. Sería un medio de, quedaría entonces un medio de x cuadrado dividido 2 menos un octavo de x cubo dividido 3. Ahí está. Evaluada entre 4 y 0. Y ahí sí le tiene que dar 4 tercios. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ahí está. Y ahora sí, la esperanza de x cuadrada, que también va a ser la integral entre 0 y 4 de x cuadrado por un medio menos un octavo de x, diferencial x. Y ahí sí les tiene que dar un medio de x cubo sobre 3 menos un octavo de x elevado a la 4 dividido 4 evaluado entre 4 y 0. Y esto les tiene que dar 8 sobre 3. Después, la varianza de x lo van a calcular como la esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Que van a usar los datos que calcularon anteriormente, 8 sobre 3 menos 4 sobre 3 elevado al cuadrado. Y les queda 8 sobre 9. Y hasta ahí, ¿no? Es lo que pide. Y bueno, y después lo que pide es hallar la función de distribución. La función de distribución la vamos a calcular como la integral entre el límite inferior que es 0 y x de la función un medio menos un octavo de x diferencial x, ¿sí? Entonces nos va a quedar un medio de x menos un octavo de x cuadrado dividido 2 evaluado entre 0 y x. ¿Cómo me queda la función? Me va a quedar 0 si x es menor a 0. Después me va a quedar un medio de x menos 1 sobre 16 de x cuadrado si x está entre 0 y 4, ¿no? Y luego me va a quedar 1 si x es mayor a 4. Ahí queda la función. Y después ustedes hacen la gráfica. ¿Alguna duda con este punto? No, profe, yo tengo una pregunta, pero con el punto 16. Con el 16, sí, decime. En el punto C, que hace una pregunta sobre cuál es mejor la inversión con respecto al rendimiento esperado y el riesgo. ¿El riesgo a qué hace referencia? El riesgo hace referencia al el desvío estándar, ¿sí? Cuando Okay. más desviación hay en los datos, vos más riesgos tenés, ¿sí? En cuánto varían los datos. Ok, gracias. Eso es. Bueno, vamos entonces ahora al 18. El 18 dice así. Una variable aleatoria continua x tiene la siguiente función de densidad. Y nos da entonces f de x es igual a 2x cuando está entre 0
y 1/2. Después 1 cuando está entre 1/2 y 1. Y a por x más 3 cuando está entre 1 y 3/2. ¿Sí? Esa es la función. Otra vez, calcular el valor de a. Para calcular el valor de a tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Calcular la condición de cierre. Solamente que acá tenemos 3 funciones. Entonces va a quedar entre 0 y 1/2 de 2x, diferencial x, más entre 1/2 y 1 de 1 diferencial x, más entre 1 y 3/2 de a por x más 3 diferencial x, ¿sí? Tienen que calcular esas integrales, las evalúan y van a ver que a les tiene que dar -2. ¿Sí? Los planteamos así, después ustedes los resuelven, ¿les parece? ¿Les parece bien así? Sí, perfecto. Sí. Bueno, después dice, hallar la función de distribución. Para hallar la función de distribución tenemos que calcular desde el límite inferior hasta x de cada una de las funciones. Entonces, vamos a ir con la primera. Desde 0 hasta x de 2x, ¿sí? Hacen la evaluación diferencial x y les va a quedar x cuadrado. Esta va a ser la primera función. La segunda función va a estar, la segunda va a ser 1, pero recuerden que la f grande, que es la que tenemos que buscar, acumula todo a izquierda. Entonces no solamente tenemos que considerar esta fila, sino que tenemos que considerar la anterior también. Entonces vamos a decir, desde 0 hasta 1/2, 2x, diferencial x, más desde 1/2 hasta x, que es donde nos paramos, 1, diferencial x, ¿sí? Y ahí hacen toda la evaluación de esa. Les va a quedar x menos 1/4. Y después vamos a la tercera, que la tercera tiene que acumular la segunda y la primera también. Entonces va a ser la integral entre 0 hasta 1/2 de 2x, diferencial x, más desde 1/2 hasta 1 de 1, diferencial de x, más desde 1 hasta x de -2, que es a, menos 2x más 3, diferencial x. ¿Sí? Y ahí esto les va a quedar menos x cuadrado más 3x menos 5/4. Y ahora, ¿cómo armamos la función? Bueno, f de x va a ser 0 si x es menor a 0, ¿sí? Después va a ser x cuadrado si x está entre 0 y 1/2. Luego va a ser x menos 1/4 si x está entre 1/2 y 1. Y va a ser menos x cuadrado más 3x menos 5/4 si x está entre 1 y 3/2 y 1 si x es mayor a 3/2. ¿Sí? Y ahí armamos la f de x. Después el punto C dice calcular la esperanza de x. El punto C entonces va a ser la integral entre
lo vamos a usar con la f chiquita. La integral entre 0 y 1 medio de x por 2x más, bueno, esto es diferencial x. La integral entre 1 medio y 1 de x por 1 diferencial x más la integral entre 1 y 3 medios de x por menos 2x más 3 diferencial x, ¿sí? Y esto les tiene que dar 3/4. Tienen que hacer todo ese cálculo. Perdón, profe, esto es la varianza, la esperanza, ¿no? La esperanza, sí. Perfecto. Esperanza de x. El punto D dice, ¿cuál es la probabilidad de que x tome un valor menor a 5 cuartos? Entonces, probabilidad de que x sea menor a 5 cuartos. Que esto lo podemos calcular como f en 5 cuartos, o sea, directamente en esta función nos fijamos, bueno, 5 cuartos, ¿entre qué está? Está entre 1 y 3 medios, ¿sí? Si está entre 1 y 3 medios, ¿qué hago? Tomo esta función, tomo esta función que tengo acá y reemplazo. Menos x cuadrado, o sea, menos 5 cuartos al cuadrado, más 3 por x, o sea, 3 por 5 cuartos, menos 5 cuartos. Y esto me tiene que dar 15/16. ¿Sí? ¿Se entiende? Teniendo la f grande nos simplifica un montón los cálculos. No tenemos que integrar, no tenemos que hacer nada. Y después, el punto E dice calcular la probabilidad de que x esté entre 1/4 y 3/4. ¿Sí? Que esto es lo mismo que decir f en 3/4, o sea, f menor a 3/4, que es el mayor, restándole el menor, restándole f en 1/4, ¿sí? Que es esto de acá, restándole esto de acá. F entre 3/4, ¿en qué función me entra? Va a entrar en esta función de acá, ¿no? Entonces directamente reemplazo x, que es 3/4, menos 1/4. Esta es la primera función. Menos f en 1/4, ¿en qué función me entra? Bueno, en la función esta de acá. ¿Sí? 1/4 está entre 0 y 1 medio, que es x cuadrado. Entonces voy a tomar x, que es 1/4, al cuadrado. Y esto me da 7/16. Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe, gracias. Ahora no entendía nada. Ay, bueno. Estaba re variada, no sé por qué me costó tanto pero muchas gracias. No se preocupen. A medida que vayan haciendo los ejercicios, los vayan leyendo, se van a ir dando cuenta. Bueno, cortemos acá. En la semana, si tienen alguna duda sobre la unidad 1, lo ponen por el foro y respondo por el foro. La semana que viene terminamos de ver el 2 y avanzamos con el 3, ¿sí? Yo ahora les subo esto de acá. Me avisan si tienen alguna duda. Mañana Tengo una pregunta. Sí. Mañana sí. Mañana, sí, mañana, ¿qué fecha es? 8. Sí, mañana hay teoría. Mañana avanzan con el 3. No sé si el 3 ya lo terminaron de ver todo o falta ver algunos temas.
Creo que lo habíamos terminado, pero no lo recuerdo ahora. Sí. Sí, lo terminamos y empezamos con el TP4. Ok, entonces, bueno, yo hablo con Vale, por ahí si pueden ver un poco más de práctica, así ya no empiezan directamente con el 4, sino bueno, se empezará con el 4 y la semana que viene nos enfocamos en lo que falte del 2 y vemos exclusivamente el 3, ¿sí? Ok. Dale, profe, buenísimo. Sí, Mil gracias. profe. Bueno, buenísimo. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe. Profe, Sí, una consulta. sí. ¿Sabes que yo todavía sigo saliendo como invitado en eso que descargué la aplicación? Lo que pasa es que lo que tenés que hacer es cuando vos ingresás a la aplicación, te Sí. tenés que loguear, tenés que poner ingresar. Y cuando pones ingresar, te va a pedir un mail y la contraseña. Claro, que es del campus. Claro, el mail tenés que poner el mail del campus y la contraseña es la contraseña con la que ingresás al sistema de alumnos. Yo cuando lo descargo desde el ICOM, ¿yo? Siempre me descarga lo que es el Office. Entonces cuando no puedo descargar el Skype. Entonces cuando descargo el Office, que ahí lo tiene incluido también. No sé qué más tengo que hacer. Porque pongo el Office, que ya una vez que me descarga todo el paquete junto. Sí. Y no te descarga Teams. No, me lo descarga Teams, pero no yo quiero descargar solamente, veo que abajo dice el Office y abajo dice Skype, ¿no? Hay Sí, dos pero como Skype no, por Skype no vas a poder ingresar. Es siempre por Teams. Bueno, yo estoy en Teams ahora, pero me dice que estoy invitado. Que estás invitado. Pero cuando ingresaste a Teams, pusiste en Teams el usuario del campus. La verdad que no sé, ahora voy a fijar. Por eso, porque cuando vos ingresás a la aplicación, ahí tenés que fijarte, porque a veces está como chiquitito, ¿no? Pero tenés que poner ingresar con usuario y clave, ¿sí? Y cuando pones el usuario, tenés que poner el mail del campus. Una consulta más, ¿los parciales son virtual todavía, no? ¿O es presencial? No, son virtuales. Por eso es que trata de resolverlo, bueno, fíjate mañana si podés intentar o si no el martes que viene lo seguimos viendo porque sí o sí hay que ingresar con el mail del campus para poder dar el examen. El examen se va a hacer con cámara prendida, micrófono prendido y se va a grabar durante las 2 horas, ¿sí? Perfecto. Bueno. Listo, muchas gracias. No, de nada. Hola, profe. Disculpe. Sí. ¿Tengo una consulta? Sí. Yo ingresé tarde el día de hoy y en el chat vi que compartieron un formulario para inscribirse a un curso de monotributo. Sí. ¿Qué sería? Bueno, es un curso que es... Yo soy contadora pública, estoy con el estudio mío, estamos brindando distintos cursos de capacitación, entonces yo les comentaba de que ahora en octubre ese curso es optativo, les va a servir más que nada a los que estudian para contador, porque por la salida laboral que tienen y que pueden atender clientes, ¿no? Y como es gratis, se lo compartía para el que le interese. No es obligatorio ni nada por el estilo, sino que se los compartía por si les interesaba. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Buenos días. Hasta luego.